Vamos a dar paso entonces a la siguiente actividad y como les dije en un inicio, pues queremos que también miren a sus profesores o como dijo Cintia, a sus compañeros. Y para la siguiente actividad, que es la conferencia, la neuroeducación en el sistema de educación híbrido, estaremos teniendo la ayuda del profesor Marcos Ariel Hernández, así que le cedo la palabra a él, que hará la presentación y moderará la actividad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, autoridades del Departamento de Ciencias Naturales, compañeros, ex compañeros y así como cada uno de los miembros que se encuentran aquí en este evento en el cual hemos titulado tenemos el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales enseñando en entornos virtuales 2022. Para esta ocasión se nos ha solicitado la comparecencia para poder presentar la siguiente temática que lleva por nombre la neuroeducación en el sistema de educación híbrido, a cargo de la máster Vivian Abigail Estrada Amador. Veremos un poco acerca de la hoja de vida de la máster Vivian Abigail Estrada Amador. Es magíster en enseñanza de las ciencias naturales con orientación en biología de la Universidad Pedagógica. También es máster neurociencia de la Universidad Tecnológica. Acompañado a ello, posee formación en enseñanza innovadora en la educación superior, programa Erasmus de la Unión Europea, estrategia pedagógica para talleres y clases de ciencias de divulgación de México, así como neurociencia, NIDFUD Global. Ha optado también cursos como de neurociencia aplicada a la organización y neuroliderazgo, practitioner en programación neurolingüística, coaching de programación neurolingüística y actualmente es docente del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Con ustedes, la máster Vivian Abigail Estrada Amador. Hola, buenas tardes. Gracias, profesor Ariel y colega, por esa presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias a las autoridades del Departamento de Ciencias Naturales por seguir creando estos espacios que nos permiten, aparte de fortalecer los procesos de conocimiento, adquirir conocimiento, nos permiten volver a vernos, nos permiten recordar tiempos de estudio y sobre todo seguir creando lazos para seguir fortaleciendo la educación de nuestro país. En esta ocasión me permito presentarles lo que estaremos hablando el día de hoy, que es un tema muy interesante y que nace como una respuesta a muchas de las inquietudes y de lo que hemos estado viviendo a nivel de país, sobre todo estos últimos, se podría decir estos últimos 3 años. Tenemos entonces el nombre neuroeducación en sistemas de educación híbrido, las palabras claves neuroeducación y sistema de educación híbrido. Entonces vamos a ver cuál es la conexión que tenemos entre estos procesos. Estoy compartiendo pantalla y voy a darle clic para ver si se ve. Ustedes me confirman. Ya estoy en la siguiente diapositiva. Y nos dice, Hipócrates nos dice que los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión. Y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Damos inicio entonces a esta presentación, a esta participación. Les presento a quien nos va a estar acompañando y va a estar dirigiendo este proceso. Ella es mi avatar y se llama Abby.
Hábiles presenta y les agradece primero que estemos aquí, a las 144 personas que están y también a los que nos van a ver después en la grabación. Les agradecemos, esto es lo que va a durar nuestra participación, estamos aquí de 1:30 a 2:30 y esta es la agenda, esto es lo que vamos a ver, esto es una mirada súper rápida, es una radiografía de todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a conocer de forma breve la realidad educativa en tiempos de pandemia a nivel de Centroamérica, entender que la neurociencia es la clave para la educación del futuro. Vamos a entender cómo funciona la programación del cerebro, cómo se facilita el aprendizaje en el cerebro, cuáles son los enemigos del aprendizaje y el método AYES para la neuroeducación. En esta fase de acá, que es una de las más largas de la presentación, vamos a encontrarnos con qué es cada una de las partes o cada uno de los elementos que componen el método AYES, qué dice la neurociencia de esos métodos, y también vamos a tener otra parte que nos indica qué hacer para que nosotros podamos integrar esas partes a nuestra educación, que realmente pues es lo que queremos, que me digan qué hacer. Bueno, no quiero dar clic sin antes pues invitarlos a que tomemos nuestro cafecito ahí en casa y sobre todo que disfrutemos de este magnífico evento que nos ha preparado el Departamento de Ciencias Naturales. Bueno, esta fue la realidad educativa en tiempos de pandemia. Me voy a permitir resumir un poco lo que está en pantalla. Yo sé que ustedes al tener la presentación, cuando se les comparta y ya no tenga ningún error, a veces nos falta un punto, se nos va una palabra equivocada y a veces lo vemos hasta que estamos en vivo. Entonces, por eso, vamos a ver si es necesario hacer arreglos. Ustedes la van a tener y van a poder ahondar más en cada una de la temática. Nos dice entonces que la realidad educativa, según esta investigación que se hizo específicamente en Guatemala, nos dice que la educación encontró diversos procesos que ralentizaron lo que fue la educación. Algunos de ellos es que los contextos, no estábamos adaptados para esos contextos, y aparte de que los contextos no eran los idóneos, tampoco las emociones que se estaban generando en casa. Y esto lo sabemos porque hubo una transformación social tremenda y las personas que más se vieron afectadas pues fueron nuestros estudiantes, porque ellos son los que, aparte de que tenían que estudiar en casa, también tenían todo el factor emocional de lo que estaba pasando con mamá, con papá o con el núcleo familiar. En el sector educativo, el proceso de enseñanza enfrentó desafíos en las formas y en los medios. En las formas se limitaron a una interacción a distancia. Bueno, en el mejor de los casos había una pantalla que nos permitía comunicarnos con los estudiantes. Y en los medios se transformaron en textos, plataformas, dispositivos digitales, provocando un distanciamiento social. Esto ha sido uno de los peores eventos que hemos visto en personas de todas las edades, cómo el distanciamiento social ha creado problemas. Se generó, obviamente, por el confinamiento en el cual nos encontramos, y este confinamiento, este distanciamiento social entre docentes estudiantes y estudiantes, provocó que hubieran se desencadenaran otros elementos y, por ejemplo, se tuvieron que ajustar los procesos de adaptación a lo que es el proceso educativo. Como estábamos bajo una presión extrema de lo que es en los procesos emocionales del estrés, y obviamente se ve proyectado en los resultados. Eso es lo que nos afirma Moreira 2020. El confinamiento por el COVID-19 generó entonces nuevos abordajes para el aprendizaje, creando controversia en el desarrollo de habilidades interpersonales que ejercen influencia en la adquisición de esos conocimientos. ¿Cuáles son esas habilidades? La colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad y la empatía. Al vernos envueltos en una nueva situación del contexto educativo, no entendimos cómo
lograr que se siguiera con la misma dinámica, aunque lo que nos separara fuera una pantalla y no nos estuviéramos viendo de forma presencial. Lo que se quiere entonces, a través de esta conferencia, es que nosotros entendamos que sí se puede todavía adquirir conocimientos, colaborar en equipo, trabajar en equipos, ser solidarios y empáticos, aunque estemos distanciados físicamente. La pandemia entonces puso al descubierto que aún estamos trabajando bajo una metodología ortodoxa que valora más en términos cuantitativos que cualitativos al estudiante. Seguimos dándole más valor hacia si aprobó, no aprobó, si la opción a la que le dio la pregunta era la A, la B, verdadera o falsa, si entendió lo que era la química, la biología, la física, más que a cómo ellos están integrando esta información a sus eventos diarios. En el sector educativo, entonces, con la integración de la tecnología, tanto docentes como estudiantes modificaron y reestructuraron sus propias funciones cognitivas. Y esto es bueno o esto es malo. Desde luego que como seres racionales que nosotros somos y que muchas veces nos sentamos en un espacio de comodidad, no nos gusta salir de ese espacio y somos muy resistentes al cambio. Sin embargo, lo necesitamos para seguir ejercitando este hermoso órgano que nosotros tenemos. Entonces, bajo esta perspectiva, seguimos viendo la función del docente, la presión que tiene el docente en esta nueva realidad híbrida es bastante fuerte, porque todo se está cayendo sobre nosotros y la productividad de un docente se va determinando por el aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunos lo determinan por la cantidad de estudiantes que aprueban la clase, la cantidad de estudiantes que continúan la clase después de matriculados. Pero en realidad lo que determina si el docente está siendo productivo es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para ello hay que evaluar y con base a los resultados implementar estrategias que eleven la productividad, logrando así un mayor aprendizaje significativo. Entonces, aquí hay una pregunta y acá tenemos un enlace para que ustedes me puedan ayudar a contestarla. La pregunta le dice cuál es el elemento que ustedes consideran más importante en la relación entre un docente y un estudiante. Entonces, por favor, por favor, profesor Ariel, si me ayuda a compartir el enlace, que sería el enlace número 1. Sí, ya en unos momentos se lo compartimos, permítanme. Ok. Vamos a tratar de ser breves en esa respuesta. La pregunta es, ¿cuál creemos nosotros que es el elemento más importante? No hay una respuesta incorrecta. La respuesta que ustedes den, esa es la respuesta correcta desde la perspectiva que cada uno de ustedes tiene. Entonces, tenemos el enlace, perdón que quité la presentación también. Entonces, podemos ir pensando en cuál es ese elemento que nos permite a nosotros o que nos permite tener una relación. Lo que queremos ver es qué opinan de ustedes de esa relación docente-estudiante. Estamos claros que nosotros vamos a necesitar. Muchísimas gracias. Son varios los actores que influyen en el proceso de aprendizaje, pero estamos claros que dos de los grandes actores son los docentes. Es el docente con el estudiante. Entonces me interesa saber que esta información salga de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Bien, súper. Hay una muy buena. Ya estamos viendo que están contestando. Súper. Entonces, si quieren, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en vivo. ¿Cuál es el elemento más importante entre el docente y el estudiante? Estas son sus participaciones.
retroalimentación, comunicación, se repite comunicación, motivación, comunicación, concentración, el aula, la empatía, la confianza, la concentración, la armonía, se repite también armonía y empatía, excelente, aprendizaje, armonía, conectar, la interacción personal, excelente, empatía, se repite amistad, aprendizaje, comunicación, confianza, el amor, motivación otra vez, entusiasmo, empatía, amistad, motivación, etcétera. Esto es lo que ustedes están mostrando y esto es lo que para cada uno de ustedes comunicación, confianza, comunicación, empatía, es lo que más se repite. Y es que ciertamente esto es a lo que nos enfrentamos en esta nueva etapa de la educación. Miren, estos son algunos de los paradigmas bajo los cuales nosotros hemos creado el proceso educativo. El conductismo, cognitivismo, constructivismo y el nuevo conectivismo. ¿De qué manera nosotros estamos conectando con nuestros estudiantes? Conectivismo está muy relacionado con la tecnología, pero no es igual a tecnología. O sea, no es igual a decir Zoom, a decir Google Meet. Es la forma en la que nosotros estamos generando ese proceso de comunicación, ese proceso de conexión, de empatía y de confianza en nuestros estudiantes y obviamente mucho más lo estamos viendo o queremos saber cómo es en este proceso híbrido. Estoy compartiendo pantalla, si no se ve, ustedes me lo hacen saber, si no, pues seguimos. En esta presentación vemos entonces ya nos vamos a entrar a lo que es la neurociencia como la clave para la educación del futuro, que es el punto número 2. Se encarga la neurociencia de estudiar el sistema nervioso y conocer cómo interactúan los distintos elementos que van a componer el sistema nervioso. La neurociencia, entonces, es una disciplina que va a investigar cómo aprende nuestro cerebro y cómo logra guardar información, así como cuáles son los procesos que van a facilitar el aprendizaje, que es lo que más nos interesa a nosotros, que exista un aprendizaje, pero más que si se aprendió o no. La tabla del 5 es, ¿la está poniendo en práctica cuando va a la pulpería o cuando hace cálculos? Entonces, eso es lo que queremos a través de la neuroeducación, romper paradigmas y crear un nuevo ambiente o una nueva atmósfera para que el estudiante pueda aprender, pero que lo haga de una forma armónica. La neuroeducación, entonces, es considerada como un factor altamente influyente y positivo, que incluso nos va a ayudar a contribuir y mejorar el proceso de inclusión en el aula. Propone metodologías actualizadas que están basadas en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, pero también están basadas en el proceso evolutivo del cerebro del estudiante. Aquí esto es bien importante porque luego nosotros estamos preocupados porque el niño de 1 año y medio no dice ni media palabra o estamos sobreestimulando algunas áreas del cerebro que todavía no deben de ser sobreestimuladas. Y que la neurociencia nos dice que si se estimulan de más, lo que vamos a hacer es quemar esa área. Y eso va a repercutir después en los procesos de aprendizaje del niño cuando entre en nuevas etapas. Entonces, los docentes que se apoyan de la neuroeducación van a adquirir conocimientos para activar las áreas implicadas en los procesos de aprendizaje y así se va a poder fortalecer las habilidades que le van a permitir incluso al estudiante lo que hablábamos al principio, que es crear o mejorar esos vínculos sociales. Nuevamente aquí Abby nos pregunta, y esta es una pregunta muy seria para ustedes. ¿Ustedes pueden contestarla en el chat o simplemente la contestan para ustedes mismos? ¿Puedo utilizar el aparato? Miren el aparato es una cámara. ¿Puedo utilizar el aparato sin leer el manual de instrucciones? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Nuevamente, ¿puedo utilizar el aparato sin leer el manual de instrucciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Podemos pensar en una cámara o podemos pensar en un celular. Estos aparatos vienen con un manual de instrucciones, pero nosotros hacemos uso
de ese manual de instrucciones antes de usar el aparato, o por el contrario, porque como estoy muy ocupada, no tengo tiempo para leer el aparato, entonces lo que voy a hacer es usarlo, trastearlo. ¿Qué más podemos hacer? A ver, lo que debemos hacer. Acá, muy bien, la profesora Hilda es lo que debemos hacer, pero comúnmente no lo hacemos. Yo no podría usarlo si nunca lo he usado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Y miren lo que nos dice Leslie Hart. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Y aquí es donde realmente empezamos ya la parte interesante, cuando empezamos a conocer el cerebro, porque luego empezamos entre pláticas de docentes, es que los jóvenes de ahora ya no quieren nada, es que no siguen instrucciones, esa es una de las más comunes, no siguen instrucciones, y luego después eso a uno que le lleva más de 15 años a ese estudiante, a ese adolescente, le enoja, que no leen ni siguen instrucciones. Pero es que ciertamente nosotros no hemos entendido, no hemos leído ese manual que nos dice cuáles áreas se van a fortalecer o cuáles áreas van a madurar y a qué edad están madurando. Entender entonces cómo funciona este aparato, que es nada más y nada menos que nuestro aparato de aprendizaje y que es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. El cerebro es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. El estómago no se estudia a sí mismo. Entonces empezamos a ver, vamos a ver aquí con la parte número 3 de la agenda, la programación biológica del cerebro. El desarrollo cerebral, desde que estamos en gestación, está programado biológicamente. Es decir, tiene una base genética que va estableciendo los pasos por los cuales va a ir pasando el cerebro. Ahora, este proceso puede verse facilitado o entorpecido tanto por agentes externos como internos. Y aquí es donde va la primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para fortalecer o entorpecer como agente externo el desarrollo del cerebro de nuestros estudiantes? Esa es la primera pregunta para cada uno de ustedes. Entonces, estos agentes internos o externos van a incrementar la posibilidad de sufrir cambios en el diseño genético del cerebro. Y acá tenemos nuestro cerebro. Algunas de las áreas, como los ganglios basales, el tálamo, que es una de las áreas importantes en los procesos motores y sensoriales, que envía información a la corteza cerebral, pero tarda 500 milisegundos en enviarlo a la corteza cerebral y tarda 125 en enviarlos a la amígdala. De ahí por qué nosotros cuando ocurre algo, y a esto se le llama secuestro de la amígdala cerebral, por cierto, es que nosotros respondemos de forma emocional y luego decimos, oh my God, no lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho, me sobrepasé, porque hasta después de que ha llegado la información del tálamo a la corteza cerebral, es que nosotros podemos razonar. El hipotálamo se va a encargar de producir hormonas que van a controlar temperatura y hambre. La amígdala es una de nuestras amigas en la presentación, en esta participación. Nos permite los procesamientos de almacenamiento y de reacciones emocionales, y el hipocampo, que es otro gran amigo, desempeña un papel vital en el aprendizaje de regulación, la codificación de la memoria y la consolidación de la memoria y la navegación espacial. Muy importante, la memoria. Lóbulos del cerebro. Debemos entender algo. Estas son áreas que se segmentan por efectos de estudio, porque hay que estudiar este órgano. Sin embargo, no es que únicamente la función de él es la que está descrita en pantalla. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que es uno de los lóbulos los tenemos, pero la corteza frontal es una de las últimas en desarrollarse. Y alcanza su madurez a los 25 años. De ahí por qué cuando usted ya entra a los 30, pasa a los 30, no, qué locuras las que hacía a los 20. O no entendemos o queremos hacer las cosas diferentes de cómo lo están haciendo los adolescentes ahora, pero no recordamos cómo lo hacíamos nosotros. El lóbulo frontal entonces genera procesos de pensamiento, es encargado de la planificación, imaginación y razonamiento, es propia de la especie, de la evolución de la especie humana. Mi perra no planifica y mi perra no razona. Ella no tiene esta área formada, ella no puede hacer eso, entonces a uno le toca hacer esas actividades. Lóbulo parietal
es el que se va a encargar. Aquí se encuentra, perdón, la corteza sensitiva encargada de procesar sensaciones relacionadas con el tacto, el gusto y la temperatura. La corteza motora también se encuentra en este lóbulo parietal y está encargada de controlar el movimiento. El lóbulo temporal está encargado de procesar la audición y forma parte en el proceso de los recuerdos. Y el lóbulo occipital alberga la corteza visual y la cual procesa todo lo que vemos. También nos va a servir más adelante para una de las etapas del método Ayes. Entonces acá tenemos, este es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. Tenemos otra, ahorita estamos conociendo el cerebro y estamos conociéndolo desde diferentes miradas, diferentes formas de cómo podemos nosotros entenderlo. Esta es una teoría, es la teoría del cerebro triuno, los 3 cerebros en uno, que fue propuesta por Paul MacLean, pero ya no estamos hablando, actualmente ya no hablamos de cerebro triuno, yo les voy a explicar por qué. Sin embargo, es importante que como docentes, como líderes, como gestores, nosotros entendamos que tenemos algunos órganos y que tenemos algunas funciones dentro que van a venir limitadas por los factores externos, pero también por los factores internos. Tenemos que nuestras decisiones, desde qué aritos me iba a poner hoy, qué camisa, qué vestido, qué voy a comer, si le voy a contestar o no a la amiga, qué voy a estudiar, qué libro voy a leer, todo eso viene determinado por estos órganos y estas formas de comunicarnos. El 85% está determinado por el cerebro reptiliano y por el cerebro límbico. El reptiliano se encarga de todas las acciones de instinto, sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, todo aquello que yo no razono, sino que lo hago por instinto y porque tengo que sobrevivir. Yo no razono cuando agarro una olla muy caliente, no razono y digo, está muy caliente, la voy a soltar para no quemarme. No razono. Nosotros lo hacemos de forma instintiva. Inmediatamente nos alejamos sin razonar. Simplemente esa información es de instinto. Luego tenemos el cerebro emocional, que es aquí donde vamos a tener las emociones, se van a crear memorias de acuerdo a acciones que hayan generado esas emociones. Aquí aprendemos a interactuar, a alimentarnos y forma parte de una de nuestras características que es la reproducción. Y por último, apenas el 15% de nuestras decisiones está tomada por el cerebro cortical o neocórtex. Muchas veces, sí, nosotros decidimos, voy a ir con el vestido rojo, con el vestido de lentejuelas a la fiesta. Pero muchas otras veces no, vamos decidiendo, o sea, no razonamos si quiero ir el jueves de rosado o quiero ir de azul. Y hay muchas teorías psicológicas que nos dicen que la forma en la que nosotros nos vestimos, nos peinamos, nos arreglamos, el color de ropa que elegimos para un determinado día, viene determinado por nuestro subconsciente. O sea, por aquello que no hemos razonado y no por todo lo que está almacenado en el cerebro. Por cierto, acá les dejo también un enlace de un video que nos habla de cómo activar la magia de tu cuarto cerebro para ser feliz. Es buenísimo. Y bueno, llegamos a la siguiente parte, que es cómo se facilita el aprendizaje. Vamos a aprender cómo se aprende, cómo este órgano tan perfecto genera ese aprendizaje. Nos dice Abby que el cerebro aprende mejor cuando una experiencia involucra al hipocampo. Pero vamos a ver qué es el hipocampo. Es una región del cerebro que está activa cuando se incorpora nueva información en la memoria a largo plazo. Cuanto mayor es el grado de activación del hipocampo, más duradero se codifica el aprendizaje. Nosotros queremos aprendizaje en nuestros estudiantes, pero que ese aprendizaje sea un aprendizaje a largo tiempo. Y ya vamos a ver en qué consisten esas memorias. Entonces, la investigación ha demostrado, ha encontrado que el hipocampo se activa cuando se cumplen 4 condiciones. Esta es una teoría. Hay muchas teorías más que hablan del proceso de enseñanza que nosotros podríamos seguir para mejorar ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Este se resume en 4 palabras y esta fue determinada por la Neuro Leadership Institute y denomina a esta teoría o a este método como el método Ayes, por sus siglas en inglés, pero que significan atención, generación, emoción y espacio. Y aquí es cuando ponemos ya
manos a la obra. Ya aprendimos, ya vimos cómo está la realidad en Centroamérica, la realidad en relación a la educación en el sistema híbrido. Ya vimos cómo el cerebro, que es la neurociencia, perdón, ya vimos que es la neuroeducación, ya vimos las partes del cerebro que les mencionaba. Todas esas partes es importante conocerlas, pero ninguna de esas partes trabaja por separado. Todas ellas van a trabajar de forma coherente, de forma unida, y lo están haciendo a través de algo que se conoce como conexión neuronal. Entonces aquí vamos a tener esas neuronas que van a estar haciendo conexiones entre todo el campo cerebral. Ok, entonces ahora lo que me interesa es aprender, entender cómo se va codificando el aprendizaje. Esto es, ponga usted un tema. ¿Cómo aprendió usted las tablas? ¿Cómo aprendió usted que es el mejor docente que puede tener la institución donde usted labora? ¿Cómo lo aprendió? A través de este proceso. Nosotros recibimos información del mundo externo a través de los sentidos. Tenemos entonces percepciones visuales, auditivas y kinestésicas. Esa es la percepción. Eso es como nosotros vamos a recoger información del medio que a mí me rodea. Pero el medio no solo son las flores del florero, no solo son los libros ni la computadora, sino las relaciones. ¿Y qué historia me está contando mi mejor amiga? ¿Qué historia me está contando mi profesor? Esto queda almacenado en la memoria de corto plazo. Si a mí usted me pregunta cómo me vestí para el Congreso de Egresados 2022, me lo pregunta mañana, sí, andaba mi vestidito floreado de blanco, aritos dorados. Me lo pregunta dentro de un año, no me voy a acordar. Pero vamos a ver por qué, si me voy a acordar o no. ¿Quién interviene en que me acuerde o no de estos detalles? Luego entramos, esta información va a entrar a nuestro mundo consciente o inconsciente. Aquí vamos a tener nosotros creencias, valores, metaprogramas, decisiones pasadas, memorias, y tenemos un proceso de borrado, distorsión y generalización. Aquí vamos a empezar a trabajar en la memoria de trabajo. Entonces, por eso le digo yo, ¿qué historia le contaron a usted y qué historia le está contando usted a sus estudiantes? ¿Nuestros estudiantes son estudiantes estrella o son estudiantes que no, la verdad es que no dan, esto no dan para nada? Eso es lo que usted le está diciendo a su estudiante. Si eso le está diciendo, él se lo va a creer de forma consciente o inconsciente. Y ahí vamos a tener las representaciones internas. Y si nadie hace nada al respecto de esos metaprogramas, vamos a entrar entonces a lo que es la memoria de largo plazo. Y vamos a empezar a creer que realmente nosotros no podemos, no es posible. Y empezamos a crear nuestras decisiones, nuestro comportamiento, acciones, conductas y hábitos en relación a lo que ahora hay en la memoria de largo plazo. Y es aquí el problema. O sea, ¿qué tanto estamos nosotros haciendo para que el aprendizaje llegue a esa memoria de largo plazo? Y tenemos que en esa memoria se van a crear diferentes acciones, desde clasificar, organizar y almacenar información, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, a cómo permitamos, o cómo fomentemos, o cómo fortalezcamos eso. Entonces es luego y gracias a la repetición que la memoria de largo plazo, miren qué interesante palabra, consolida el aprendizaje. La repetición no es mala, la memorización no es mala siempre y cuando venga acompañada de algo que le genere una emoción positiva al estudiante y que éste tenga la decisión de seguir aprendiendo. Así aprendemos. Ahora, dentro de este aprendizaje vamos a la parte número 5. ¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje? Los enemigos del aprendizaje es la procrastinación, el estrés, el miedo, las posiciones perceptuales. Si para mí el estudiante es un buen estudiante porque es bellísimo en arte, pero otra persona viene y me dice, no, es un mal estudiante porque se queda en matemática. Posiciones perceptuales. Las creencias limitantes que le han dicho al estudiante los docentes anteriores y que yo no puedo con eso porque ya está en el metaprograma del estudiante. Nos autosaboteamos nuestras propias capacidades y tenemos un enorme síndrome del siglo XXI que es la ansiedad por el futuro incierto. Y bueno, aquí la gran pregunta. ¿Nuestros estudiantes están sufriendo de esto? ¿Estrés, miedo, ansiedad? Sí.
Pero ¿solo ellos están pasando por este proceso o también lo están haciendo los docentes? Y esto es importante saberlo, porque en la medida en la que nosotros entendemos cómo estamos y cómo están nuestros metaprogramas, es que vamos a empezar a deshacernos de esas creencias limitantes, no resistir al cambio y crear mejores estrategias para continuar. Entonces, aquí empezamos ya con lo que es el método AYES. Atención, esta era el primer escalón de este método y nos dice que al aprender debe de mantenerse un enfoque único con atención completa y unitaria. Cuanto más centrada sea la atención, mejor será la capacidad para recordar todo aquello que nos propongamos aprender. En vemos en pantalla cuál es el órgano que se encarga, o mejor dicho, el área que se encarga, y que nos dice que la corteza parietal es como un timón que va dirigiendo nuestro enfoque hacia una dirección. Pero la atención, queridos colegas, no es algo que viene determinado. Tenemos diferentes tipos de atención. La atención intrínseca o aquella que nos hace movernos inmediatamente porque sonó una alarma. No es aquella en lo que yo estoy pensando, si lo hago o no lo hago, sino que lo hago de forma inmediata. Pero hay otra atención, que es la atención que nosotros tenemos que practicar, tenemos que fortalecer y entrenar. Y aquí hay algo bien interesante, es un neuromito, pero la experiencia me ha dicho que sobre todo las mujeres tendemos a rechazar este neuromito y empezar a decir que sí, que las mujeres podemos hacer multitarea. Pero realmente la neurociencia nos dice que la multitarea es el archienemigo del aprendizaje. Los estudios revelan cómo la multitarea no implica un procesamiento simultáneo, sino un cambio rápido entre tareas. No nos enfocamos en ninguna, pero las estamos haciendo todas. Y si alguna o alguno de los que estamos aquí y están como resistentes al cambio y me van a decir, no, pero yo sí soy multitarea, puedo ir conduciendo, maquillándome, escuchando música. Si usted puede hacer todo eso y eso no ha tenido una repercusión en su salud emocional o física, pues es usted un objeto de estudio. Pero si realmente sí hemos tenido efectos en la salud emocional y física, es que algo estamos haciendo mal y debemos parar y darnos cuenta que hay otra forma de hacerlo. Y lo importante de que lo entendamos en el aula de clases es por esto, porque necesitamos soluciones, qué hacer y sobre todo, como lo que queremos es la atención del estudiante, vamos a aprovechar los momentos de atención plena de nuestros estudiantes. Y aquí vamos a decirles cómo. Acá nos dice que luego, bueno, esto es un súper resumen, pero realmente hay diferentes tipos. Perdemos el enfoque, en los cuales pierde el enfoque, pero en general podemos decir que luego de 20 minutos perdemos el enfoque. Y podemos hablar también de cómo quemamos lo que es nuestra corteza prefrontal con tantas actividades que estamos haciendo. Vamos a requerir, esa parte del cerebro requiere de un gasto energético y se fatiga fácilmente. De ahí es que le digo yo, si usted es multitarea, evalúe cómo está su salud física y mental. La solución entonces es fácil. Yo ya sé que después de 20 minutos pierdo el enfoque. El manual, aquel que estábamos leyendo al inicio, me dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar estrategias que me permitan tener el enfoque de mis estudiantes después de esos 20 minutos. Y acá les traemos algunas actividades a desarrollar para mejorar o fijar la atención. Esta es una actividad en la que nos va a permitir esta actividad conocer a nuestros estudiantes y generar rapport con ellos. Ustedes dijeron que una de rapport en neurocoaching es la conexión, el enlace que hay entre el docente y el estudiante. A veces nosotros estamos acostumbrados a, yo planifico, yo hago esto y usted obedezca, pero en realidad no es así. Y aunque yo dé la clase 20 veces en no sé cuántos años, en realidad no puedo dar la misma clase que di el año pasado, que di el periodo pasado. ¿Por qué? Porque las personas con las que estoy trabajando son diferentes. Pero ¿cómo lo voy a saber? Yo necesito conectar
conectar con esa persona, porque más que un estudiante, que un nombre o que un número de registro, esa persona es un ser humano que tiene gustos, que tiene preferencias, sueños, anhelos, problemas. Entonces, en esta actividad, no es una actividad de puntaje, no es una actividad que requiere de conocimientos previos de la clase, es una actividad en la cual el estudiante me va a decir, mediante frases o palabras, cuáles son las características que definen su personalidad. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para conectar con el estudiante. Yo lo estoy presentando en pantalla, a usted le podrá parecer feo, no sé, el pintado, cómo lo dibujó, a mí me parece una obra de arte. Para mí fue magnífico esto que esta persona hizo. Estoy compartiendo el ejemplo de un estudiante al cual se le asignó esa estrategia. En 10 minutos los estudiantes tenían que dibujar, pintar, pero él, aparte de dibujar y pintar, también escribió. Y aquí yo empiezo a conocer a este estudiante, a Neptalí, y empiezo a conocer y veo que él dice que se ve preparándose académicamente para formar por conciencia personas con conciencia social. Dice que se ve como un gestor, no solo como un maestro. Entonces, esto es conectar con el estudiante, no únicamente crear nuestras evaluaciones diagnósticas, que lo que nos van a dar no está mal, pero únicamente es información de contenido. Pero también necesito saber cómo planificar mis actividades en relación a las características de mis estudiantes, más allá, mucho más allá de las inteligencias múltiples. Algunas actividades, esto es súper rápido, ustedes lo van a ver mucho mejor. Luego, una es presentar la agenda a desarrollar. Esto, presentar los contenidos o las actividades que se van a desarrollar, le permite al cerebro del estudiante organizarse y favorecer el enfoque. Y así reducimos el estrés por la incertidumbre de qué iremos a hacer hoy. Nos irá a dejar alguna prueba sorpresa, irá a revisar la tarea, o sea, reducimos esa incertidumbre y hacemos que él se enfoque más en lo que estamos haciendo. Sorprender con elementos creativos. Y acá podemos utilizar el avatar. Ya no soy yo, Vivian Estrada, la que le viene a explicar las reglas de la clase o un tema, sino que es el avatar. Es Abby o como usted le quiera poner a ese avatar. Y la aplicación Bitmoji nos permite crear este avatar con sus características. Yo digo que mi avatar se parece a mí. Entonces lo creé y lo usamos en clase y sirve muchísimo porque nos ayuda a crear un ambiente mucho más creativo y armónico. Iniciar las clases también contando historias, contando adivinanzas, noticias o elementos de interés para el estudiante, que pueden estar alejados o relacionados del tema, pero que me permiten atencionar, fijar, atraer los ojos y la mirada del estudiante. Píldoras de contenido. A veces empezamos como ráfaga con el contenido y realmente no nos ponemos a pensar si el estudiante conocía esa historia, conocía esos conceptos. Por eso es que previo a la explicación de un tema es importante presentar las píldoras. En este caso, yo les traigo aquí las píldoras por espacio, solo les traigo estas dos píldoras, cerebro con las palabras claves y neuroplasticidad, y se las entrego. Las píldoras obviamente es algo que nos va a ayudar a que el estudiante fije y ya tenga en su memoria de corto plazo cuáles son las palabras, los conceptos, las fechas, los datos de interés que vamos a estar viendo en ese capítulo, en esa clase o en ese periodo. Activar el sistema de activación reticular. Este es un sistema que se encuentra en el cerebro que nos permite, si desarrollamos actividades coherentes, nos va a ayudar a favorecer el enfoque y alejar al estudiante de elementos distractores. Entonces acá tenemos un ejemplo. Para activar el sistema de activación reticular, que nos va a hacer despejarnos de cualquier otra cosa en la que usted estaba pensando. Posiblemente usted está viendo la conferencia y está haciendo algo más. Mantengamos el enfoque en lo que tenemos en pantalla y aunque no habiliten micrófono, ustedes en su casa háganlo. Contesten. ¿Qué es lo primero que ven? Responder en orden de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que vemos? Ustedes pueden responderlo. Y esto yo se lo estamos haciendo aquí también, pero ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes. Y con esto ustedes lo que van a hacer es, el estudiante ya no va a pensar que la novia lo dejó o que la familia está en discusión. No, está enfocado en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, de izquierda a derecha, vemos elefante, perro, ciervo, venado. Si usted dijo primero ciervo, canguro o pato, es porque ya estamos en una etapa madura.
Es muy diferente si nosotros hacemos esta actividad con un niño que todavía no tiene el área de lectoescritura totalmente formada a nosotros. Y como nosotros ahora estamos ante un mundo donde lo que más hay es lenguaje, los mensajitos, el libro, las clases, todo es bajo este mismo lenguaje, entonces a veces nos olvidamos de la imagen y empezamos a leer. Y esto es importante porque esto nos ayuda a mantener ese enfoque en nuestras aulas de clase. Segunda etapa es la generación. Empezamos a generar, ya tenemos la atención del estudiante, sin embargo nos dice aquí, ¿sabías qué? No basta con prestar atención para aprender, a menos que también exista la intención y el esfuerzo para captar la información. La mayor parte de lo que capta el cerebro jamás es procesado. No solo es la atención, tenemos que crear otras acciones porque nos dice que la generación es el proceso por el cual se van a crear nuevas conexiones y se van a crear con nuevas ideas. Miren, esto no solo es crear nuevas conexiones con contenido, es también crear nuevas conexiones con las actividades que hacemos en clase. Por ejemplo, ¿cómo podemos fortalecer? Acá nos dice que los estudios revelan que las personas aprenden mejor cuando, en lugar de escuchar pasivamente, se toman su tiempo para asignar lo que están aprendiendo a su conocimiento preexistente, conectándolo con las nuevas ideas y con lo que ya sabían. Y por eso es que es importante que nosotros fomentemos este tipo de acciones en los estudiantes. Por ejemplo, hacer preguntas sobre un tema. Podemos hacer preguntas fácticas o podemos hacer preguntas para pensar. Podemos hacer preguntas fácticas, que son las preguntas googleables. Vamos a Google. ¿Cuándo nació Francisco Morazán? ¿Cuándo murió Francisco Morazán? ¿Si estuvo casado? ¿Cuántas veces? ¿Con quién? ¿Me interesa el conocimiento que el estudiante va a obtener con eso? Sí, me interesa, pero me interesa más. Esos son googleables, esos están en Google. Es ahí el estudiante no está generando nuevas conexiones. Pero me interesa saber que el estudiante describa cuál era el ideal de Francisco Morazán. Está en Google, sí, pero hay que leerlo mucho. Entonces él tiene que hacer un resumen, él tiene que hacer cosas diferentes y con eso lo invitamos a pensar. Y podemos ir más allá de que solamente analice la información que ya tiene. Entonces, vamos a necesitar, al tomar lo que aprende y conectarlo mentalmente a una futura interacción social, vincula la red de memoria social del cerebro con el nuevo contenido, lo que resulta una mayor retención a largo plazo. Esto lo explicamos acá. ¿Qué hacer para fijar el aprendizaje? Tenemos el cono del aprendizaje de Edgar Dale, no sé si lo conocían, donde él nos dice que a las 2 semanas se recuerda el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, 50% de lo que oímos y vemos, 70% de lo que decimos y escribimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. ¿Se trata de agarrar una estrategia y trabajar solo con ella? ¿O puedo agarrar las estrategias, leer, escuchar, pero también que después de leer y escuchar, ellos tengan la capacidad de crear, diseñar, analizar, evaluar? Estamos en un sistema de educación híbrida en la que tenemos herramientas a nuestra disposición y gratuitas. Y aquí les traemos algunas, porque una de las actividades que más nos están sugiriendo para la neurociencia y la que el estudiante pueda adquirir conocimientos y pueda procesarlos, es la creación de mapas mentales, que es la capacidad que va a tener el estudiante de plasmar en un papel todo aquello que él tiene precisamente en su mente relacionado a un tema. Entonces acá tenemos una aplicación, MintMeister, Kahoot y Mentimeter, que nos ayuda también a evaluar procesos, a jugar, a aprender jugando con el estudiante y crear esos espacios para hacer actividades en el cual nosotros aprendemos en un ambiente armónico, que era lo que ustedes escribían anteriormente. La neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Sabemos que nuestro cerebro está caracterizado por la plasticidad, la capacidad que tenemos para adaptarnos a eventos nuevos. ¿Qué pasa en las funciones cerebrales que nosotros tenemos? Son las sensoriales, motoras, cognitivas, conductuales. Y estas son resultado de la actividad neuronal. No es que tengamos cerebros diferentes, es que la actividad neuronal que nosotros hemos fomentado es diferente. Entonces, ¿cómo se forman los programas mentales? ¿Cómo es que el aprendizaje queda fijado en una zona determinada?
El aprendizaje, todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos por medio de cualquiera de estos dos elementos, por alto impacto o por repetición. Y el resultado final es la automatización, pero no deberíamos quedarnos automatizados. Hay que salir de la zona cómoda y lograr la neuroplasticidad. Y aquí Abby nos dice que hay que salir del escritorio y que hay que empezar a hacer cosas nuevas y que nos permitan salir de la rutina. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. Implementar estrategias novedosas que le permitan al estudiante ya no responder de forma automatizada. Por ejemplo, al pasar lista de asistencia, el estudiante, en lugar de decir presente, mencionará un elemento clave relacionado con el tema actual. Entonces, usted le va a explicar al estudiante, ya no va a decir presente cuando se pase lista, ahora va a decir el nombre de un elemento químico de la tabla periódica. O en mi caso, aquí les estoy mostrando un ejemplo. Ella es una estudiante, lo que yo hago en mi clase es, no van a decir presente. Cuando yo llamo al estudiante, en este caso ella, Junia Castro, lo que ella dice es el nombre común del animal con el que ella se representa, que es el quetzal. Y este es el animal con el que ella se representa. Y hay una historia detrás de ello. Entonces, ahora, les voy a contar, cuando esto lo hacemos los primeros 3 días, el estudiante, cuando yo le menciono el nombre, él dice presente. ¿Por qué? Porque todavía tiene automatizada esa actividad de decir presente y no de decir el nombre común. Luego lo vamos subiendo de nivel y luego lo que le pedimos es que ya no diga el nombre común en la siguiente clase, sino que diga el nombre científico en la tercera clase, que ya haga otras actividades. Porque de esta manera, pues entonces estamos empezando a fortalecer esas nuevas redes neuronales que el estudiante luego dice, ves, perdón, que no estaba diciendo lo que uno le estaba solicitando. Entonces, y eso es porque nosotros necesitamos crear nuevas redes neuronales, pero no, preferiblemente no desde el contenido exacto con el cual vamos a trabajar, sino que, como les decía, con una actividad tan común y corriente como pasar lista, y que esa actividad ya no sea común y corriente, sino que esa actividad sea una actividad que el estudiante esté esperando, porque se están creando estas nuevas conexiones. Compañero Ariel, si me hace el favor de compartir el siguiente enlace, por favor, que es el enlace número 2. Estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Ya se lo hemos. Ya saben que uno queda con el miedo de si estoy o no estoy compartiendo, por eso siempre hago la aclaración. Y vamos a practicar. ¿Qué vamos a practicar? Vamos a practicar si estamos generando ese aprendizaje. No es una evaluación, nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que ustedes ven en pantalla? Este objeto, ¿qué es? ¿Y cuál es su función? Pueden escribir 2 funciones. ¿Qué es? ¿Y cuál es su función? Vamos al enlace de Mentimeter y escribimos qué es y cuál es su función en 1 minuto. 1 minuto es bastante para escribir eso que queremos ver. Ok, aquí tenemos ya. Vamos a ver, súper. Lo voy a compartir. Gracias por esas participaciones activas que nos hacen garantizar que ustedes están poniendo atención. Vamos a presentar. ¿Qué es y cuál es su función? Vamos a ver cuál es la que más se repite. Libro, función, la lectura, aprender, hojas, novela, aprendizaje, papel, libro. Transmitir conocimiento, pasatiempo, abre mente, compartir información, educar, lugar de aprendizaje. Wow. ¿Qué buscábamos con esto? ¿Qué es un libro? Yo acá tengo un libro. Y esta es la nave con la cual yo escapo de Honduras. Escapo totalmente de Honduras con esta nave. Es una nave que está llena de conceptos, palabras e historias. Y su función es hacer que yo me desconecte del mundo en el que estoy. No es que el mundo en el que estoy sea malo, no. Pero me desconecto y me voy a la playa con ellos, con los personajes de ese libro. Miren qué interesante. Esto que yo les acabo de demostrar es lo que es el aprendizaje fijo y el pensamiento de crecimiento.
Quienes solo escribieron libro a aprender, leer, estamos con un pensamiento fijo y estamos automatizados. Obviamente la respuesta no está mala, pero está automatizada. Los que ya escribieron un poquito más, que se salieron del concepto del libro, empezamos a tener, por eso les decía, tienen un minuto es bastante para crear un concepto creativo. Listo, vamos con la emoción. Sabemos que las emociones van a hacer conectar, van a hacer que se pueda conectar el aprendizaje y que la memoria esté frecuentemente relacionada con él. Cuando el estudiante vincula o la persona vincula algo que se desea recordar con una emoción, la amígdala, que es este órgano que tenemos acá, el centro emocional del cerebro se activa y fortalece los recuerdos con un componente emocional adicional. La razón por la que esto sucede es que la excitación emocional activa al hipocampo y acelera la formación de nuevos recuerdos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo cosas para, lastimosamente, reducir las emociones positivas? Y entonces empezamos a crear situaciones de amenaza con nuestros estudiantes. Ellos lo que van a hacer, no de forma consciente, sino que la amígdala recuerda otros eventos anteriores que también tuvieron ese mismo tono de voz, la misma persona, el mismo peinado, todo. Entonces eso hace que luego vayamos al hipocampo, saquemos información de la memoria y que te diga, los que gritan son personas que te van a generar daño. Entonces empezamos a querer huir de esa situación. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un programa de aprendizaje que despierte un nivel moderado de emoción positiva? Lo que tenemos que hacer es optimizar el aprendizaje, despertar un nivel moderado de emoción positiva, maximizando la novedad, el entretenimiento y la anticipación positiva. O sea, la agenda, ser creativos y presentar elementos nuevos. Es imposible separar la emoción de las demás actividades importantes de la vida. Debemos entender también que así como nosotros generamos emociones en el aula, también las genera la relación entre los estudiantes y también todo lo que el estudiante viene cargando anticipadamente. Entonces, por esto es que es importante entender que nuestro cerebro en todo momento está tomando decisiones frente a lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros entonces debemos de, como docentes, minimizar la amenaza, que es que sabemos que cuando hay amenaza, el cerebro detecta esa amenaza y toma la decisión de alejarse. Si nosotros creamos un ambiente de no vino a clases, entonces le vamos a bajar puntos. No se presentó tantas veces. No estoy hablando de que no hay que poner límites, pero hay que tratar de hacerlo de una forma armónica, cambiar el lenguaje, para maximizar la recompensa, crear estrategias que nos permitan conectar con el estudiante, no generar amenaza, porque entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener desertores en el aula. Maximizar la recompensa. Cuando el cerebro detecta una recompensa, toma la decisión de acercarse a ella. Me gusta cómo habla la profe, el tono de voz que sigue, tiene una secuencia en cuanto a lo que, al estudiante y a cómo está él. El último es el espaciado, y es que, ¿sabías que saturar no funciona? La realidad es que es un obstáculo para el aprendizaje intentar adquirir una gran cantidad de información en una sesión maratónica. Lo que tenemos que hacer entonces, ya lo habíamos aprendido en la actividad de atención, sabemos que el cerebro no es una grabadora donde depositamos mucha información y que luego del pasar del tiempo yo voy a ir a traer esa información y ahí va a estar. No. Pero si lo que yo quiero es que ese estudiante tenga el conocimiento y que podamos, son muchos los temas que hay que dar en una sola sesión, pero ¿qué podemos hacer? Podemos retroalimentar o podemos también tener recreos cerebrales. Los recreos cerebrales son las actividades que nos van a permitir descansar el cerebro. Descansa el estudiante y descansa también el docente. Al ver las emociones, todo lo que genera en el estudiante, podemos hacerlo a través de esto que es gimnasia cerebral. Nos sirve para generar condiciones necesarias para el aprendizaje y le decimos nosotros al estudiante, diga la palabra, no el color, o al contrario, diga el color, no la palabra. Entonces, con esto lo que estamos permitiendo, lo que estamos haciendo
al estudiante es sacarlo un ratito de esa zona incómoda de aquella saturación de contenido. Tenemos también una canción que ustedes la van a poder escuchar después, Despertando las Neuronas. No hay una edad específica para jugar. Si usted quiere ponerla en sus estudiantes de educación superior, a sus adolescentes, lo puede hacer. Esta es la bibliografía que se utilizó. Les sugiero leerse este libro, La Neurociencia Educativa. Es un excelente libro. Y me permito, Abby, ¿se permite? Decirles que en la actual sociedad del conocimiento, donde cada vez encontramos más evidencia para asegurar que efectivamente el cambio es la única constante y que ese cambio se mueve a un ritmo cada vez más acelerado, envolviendo a nuestra sociedad, niños y adolescentes, que de momento no tienen la menor idea de cómo enfrentar los cambios a los cuales se enfrentan e incluso a los cuales deberán dar solución. Es importante hoy más que ayer invertir esfuerzos en investigar y divulgar información de cómo funciona el cerebro, así como los factores internos y externos que influyen en el aprendizaje y cuáles son las estrategias más coherentes, viables y armónicas para fijar ese aprendizaje. Antes de intentar mejorar las posibilidades de aprendizaje e incluso la conducta de nuestros estudiantes, es preciso hacer un análisis de nuestro mapa respecto al proceso educativo. Viajar al interior. ¿Por qué? Porque somos los únicos profesionales que hemos permanecido en el mismo lugar donde comenzamos nuestro proceso educativo, el aula de clases. Y eso posiblemente ha permitido que de forma consciente o inconsciente adquiriéramos programas mentales bajo o a partir de los cuales desarrollamos nuestra profesión. Es importante entonces conocer las características del mundo presente y futuro. ¿Cuáles son las características de la sociedad actual y a qué retos se enfrentan esa sociedad actual? ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarse a esos retos? Es importante entonces conectar con nuestros estudiantes desde la condición humana. Esto nos permite saber qué es lo que nuestros estudiantes cargan en su mochila, que es el cerebro. Abby les pregunta si hay alguna pregunta. Neuro, gracias. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Me pasé 4 minutitos. Profesor Ariel. Bien, interesante la ponencia de la máster Vivian Abigail. Hemos quedado con unos nuevos conocimientos, pero sobre todo lo más interesante es no prospectar. Eso nos queda a todos los docentes como conclusión de que tenemos una actividad pendiente y algunas acciones por realizar. Si hay alguna consulta, pregunta o duda para poder interrogar a la ponente, la pueden realizar a través del chat. Caso contrario, estaríamos dando lectura a la actividad. Licenciado Eduardo. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en la Facultad de Ciencia y Tecnología del Departamento de Ciencias Naturales, otorga el presente diploma de reconocimiento a la máster Vivian Abigail Estrada Amador por su participación como ponente en el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencia en entornos híbridos, impartiendo la conferencia La Neurociencia en el Sistema de Educación Híbrido, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 22 días de septiembre del 2022. Máster, Carlos Gerardo Aguilar Núñez, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Máster, soy la Maribel Moncada Paz, jefa del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Máster, Hilda Dinora Oyuela Izaguirre, secretaria académica del Departamento de Ciencias Naturales, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. No nos podemos ir sin agradecerle, máster, la cantidad de mensajes de felicitación y bonitos deseos que tienen de parte de ex compañeros, ex egresados y cada uno de los participantes que han asistido a esta conferencia con una audiencia de casi 167 personas. Agradecemos a cada uno de ustedes por formar parte de esta actividad del 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales. Cedemos la palabra a la máster Hilda Dinora Oyuela. Muchísimas gracias.